Muy buenos días a todos y a todas. Bueno, ustedes en sus programas aparece el nombre de quien modera este espacio, es Andrea Hidalzoaga, que es nuestra delegada episcopal para la verdad y la paz. Les traigo de alguna manera todos los saludos de ella, que lamentablemente no pudo estar hoy día por motivos de salud y me pidió a mí que pudiera reemplazarla en esta labor y yo, por supuesto, que acepté con mucho agrado. Tal como les señalaba el padre Héctor, vamos a dar inicio a este panel para profundizar y enriquecer la perspectiva de la escucha a partir de lo que la hermana Marcela nos trajo esta mañana y en esta ocasión también con representantes de distintos ámbitos. Vamos a presentarlos a cada uno de ellos. Tenemos acá presente a Constanza Santamaría, ella es reconocida periodista chilena. Ella es la principal presentadora y la presentadora en realidad del noticiero de Canal 13. Es periodista de la Universidad Católica de Chile, de esta casa de estudios, y máster de la Universidad de Columbia en Estados Unidos. También nos acompaña el doctor Ricardo Caponi, médico cirujano de la Universidad Católica de Chile, bachiller en filosofía, psiquiatra de la Universidad de Chile y psicoanalista, miembro del Consejo Asesor del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales y miembro del Comité Editorial de la revista Mensaje. Y además, bueno, él tiene muchas publicaciones y también nos trae la novedad de su última publicación, que es el libro Felicidad Sólida, del cual él también nos hablará en un ratito más. Y también nos acompaña en este panel Tewalda Guzmán. Tewalda es agente pastoral de la zona oeste de la parroquia San Luis Beltrán. Ella ha participado especialmente viviendo la experiencia comunitaria en nuestra iglesia y también es parte del equipo de formación del Departamento de Promoción de Ambientes Sanos, de cual yo también formo parte y estoy a cargo en esta arquidiócesis. Ella es madre de 3 hijos, abuela de 4 nietos y también cumple una labor importante como acompañante espiritual en el Centro de Espiritualidad Ignaciana. La manera en que vamos a trabajar en este panel es, primero, la exposición va a comenzar Constanza, posteriormente el doctor Caponi, para finalizar con Tewalda. Vamos a exponer cada uno, ¿no es cierto?, su apreciación, su postura frente al tema de la escucha, y ustedes en sus carpetitas tienen unos papelitos, ¿ya? La idea es que en la medida que vayamos escuchando las exposiciones y vayan surgiendo inquietudes y preguntas, ustedes las vayan transcribiendo, ¿no es cierto?, en estos papelitos y nos las hagan llegar al finalizar las exposiciones. Cada una de estas preguntas ojalá vayan, o sea, tienen que ir, por favor, consignadas a la persona a la cual van dirigidas y al final vamos a recogerlas, ¿ya? Para que cada uno de los expositores pueda de alguna responder estas inquietudes que surjan desde la exposición misma, lo que vaya surgiendo en ustedes. Así que vamos a dar inicio a este panel. Comienza Constanza. Muy bienvenida, Constanza. Muchas gracias. Aquí. Muchas gracias. Gracias por la invitación. La verdad es que es un honor estar aquí y además que lo inviten a uno de alguna manera a tener el privilegio de provocar un poquito. Así es que yo me lo voy a tomar en serio. Eso sí, voy a hacer una advertencia que yo soy periodista, trabajo en Canal 13, pero también trabajo en Tele 13 Radio. Tengo un programa de radio que parte a las 12 del día. Quise estar aquí porque me pareció, como les digo yo, un privilegio poder estar en este panel y me pareció además muy interesante la reflexión que están haciendo hoy día, pero tengo que salir volando, así es que no es que me vaya enojada o hay o si en ese minuto estamos discutiendo intensamente, no es por eso que me voy, sino que porque tengo que ir a hacer un programa de radio y eso no puede esperar. Así que hecha esa aclaración, entro en materia. Cuando el padre Tito me llamó por teléfono para que estuviera aquí y para que formara parte de este panel y respondiera a la pregunta, porque el encargo era bien preciso, no era cualquier cosa, era ¿qué le pedía yo a la iglesia? Y mi primer pensamiento fue, ¿quién soy yo para pedirle algo a la iglesia? Bueno, primero soy periodista, fui presentada aquí como tal, he cubierto
temas de iglesia desde que empecé a trabajar en Canal 13, por razones obvias, hace 24 años. Desde los Te Deum de todos los años, que lo hemos trabajado muchas veces ahí con el padre Tito, hechos tan importantes como la muerte de Juan Pablo II, que me tocó en Cracovia y en Roma, la designación de los nuevos papas, la última, el Papa Francisco, me tocó estar ahí en la Plaza San Pedro, cuando salió la fumata blanca, la fumata bianca, hasta su visita a Chile, donde además tuve el privilegio de ser parte del vuelo papal y poder estar además con el Papa Francisco y estar y ser testigo de primera mano de lo que fue esa visita, de la interna de lo que fue esa visita. Y pasando obviamente también por la crisis que ha sufrido la Iglesia y que ustedes conocen de sobra, con los abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia. Como periodista yo puedo decir que desde esa mirada conozco la Iglesia. Pero además, y ustedes pensarán que debía haber partido por aquí, soy católica, pertenezco a esta Iglesia. Mi familia pertenece a esta Iglesia, mis hijos pertenecen a esta Iglesia. Y créanme que no es fácil ser periodista y ser católica, porque el periodismo te exige una distancia, una neutralidad, una objetividad para comunicar que no excluye lo más cercano que uno tiene, no excluye a la familia, no excluye a los amigos, al club al que uno pertenece, ni a la iglesia a la que uno pertenece. Y probablemente siendo periodista católica, a uno le cuesta más, le duele más tener que informar. ¿Estamos con problema el micrófono? Ah, ya, se escucha muy bombeado. ¿Ahí se escucha bien? Ok. ¿No? ¿Vieron? Es que allá atrás no. Es que acá adelante se escucha muy bombeado. Van a terminar hasta aquí conmigo. ¿Ahora se escucha? Ya. Me levantan la mano nomás ese corte, problema de micrófono, estoy acostumbrada. Bueno, decía yo que como periodista y como católica, a uno, por supuesto, que le cuesta más y le duele además más estar informando de los problemas de la iglesia. Es como informar de las crisis de la familia de uno. Duele más, pero no por eso uno deja de hacerlo. Y duele y provoca rabia además, mucha rabia, que probablemente también es lo que le ha provocado a todos ustedes. Yo sé que hay quienes al interior de la iglesia y probablemente aquí creen que el periodismo le ha hecho daño a la iglesia, que la investigación periodística ha sido la culpable, o en parte la culpable de la crisis de confianza, de credibilidad que hay hoy día en la iglesia. Y puede ser, yo no descarto, que haya gente en los medios que quieran dañar a la iglesia, por mil razones. Pero pensar que la crisis de la iglesia es responsabilidad de quienes investigan, de quienes ponen sobre la mesa los problemas, los cuestionamientos, los delitos cometidos por sacerdotes, por clérigos, por miembros de la iglesia, es, digámoslo, echarle la culpa al mensajero. El problema no es que los medios estén encima de la iglesia. El problema son los abusos. No es que se den a conocer. Y ahí yo opto tal vez por la postura que en algún momento ha tenido el Papa Francisco, que también ha sido crítico de los medios, pero que ha dicho, y en algún momento agradeció incluso a los medios por ponernos de frente la crisis y tener que enfrentarla. Yo me atrevo a decir, y pueden ustedes no estar de acuerdo conmigo, pero creo que con responsabilidad me atrevo a decir que si no es por los medios de comunicación que han investigado los abusos al interior de la iglesia, no estaríamos hablando de esto. Si no es por las víctimas que han querido hablar, por supuesto, y denunciar y contar sus historias, y muchas veces romper el secreto, el miedo, la vergüenza, para dar la cara y para contar lo que les ha sucedido, pero han habido medios que los han investigado y que han estado ahí para mostrarlos. Y por eso, sin duda, estamos hablando de esto.
Eso ha ocurrido en la iglesia chilena, ha ocurrido en la iglesia de Boston, ocurrió en la de Irlanda y en la de Australia, por nombrar los casos más emblemáticos. Es cierto también que hay parte de la prensa que comete errores. Es cierto también que a veces se sobreexpone a las víctimas, y yo creo que eso es cierto. Lo conversábamos un poco antes de entrar al panel. Pero también no hay herramienta más, y puede sonar bien pragmático lo que voy a decir, pero no hay herramienta más eficaz para comunicar el drama de lo que significan los abusos que el relato de las víctimas. Y a veces hay que exponerlas, porque es el costo que tiene, y así lo han entendido algunos de ellos, el poder remecer, el poder poner un tema sobre la mesa, el provocar una crisis que es de la que hemos tenido que hablar y tratar hace ya un buen tiempo aquí en nuestro país. Hay veces también que la presunción de inocencia no se respeta y se olvida y se condena inmediatamente antes de permitirle a la persona, al acusado, defenderse. Eso es verdad. Pero yo también me atrevo a decir que ni todos esos errores se comparan. Todos esos errores tal vez son menores que el rol que ha tenido la prensa en poder develar los abusos sexuales cometidos al interior de la iglesia. La transparencia no puede ser el enemigo de la iglesia. Y ahí empiezo a responder la pregunta que me encargó el padre Tito. ¿Qué le pedirías a la iglesia? Y me atrevo a pedirle transparencia. Algo que es difícil, yo entiendo, en una institución jerárquica como es esta, que lleva desde sus inicios siendo jerárquica, así como el ejército también tiene esa característica, y es más difícil en instituciones como estas pedir transparencia, donde el secreto no siempre es algo malo, ustedes lo saben, secreto de confesión es algo que permite, digamos, la maravilla del arrepentimiento y de perdonar, ¿cierto?, de recibir la absolución por parte de quienes nos confesamos, y es esa maravilla que hay que mantener, aunque algunos quieran terminar con ella. Pero el secreto también ha sido cómplice al interior de la iglesia. El secreto y la malentendida misericordia, caridad, con el que se equivoca, con el que se cae, lo que ha condenado a la iglesia al encubrimiento de hechos terribles. En algún momento yo, de las muchas entrevistas que he hecho, hace poco hice una entrevista a un obispo y me dijo algo que es muy cierto y que es muy humano desde el punto de vista de quienes dirigen la iglesia. Y me dijo, uno tiene que combinar el deber de denunciar con también que estás denunciando a alguien que es tu familia. Y ahí yo como madre, también digo, ¿uno denunciaría a su hijo que cometió delito? Yo creo que tiene que hacerlo. Yo creo que no queda otra que hacerlo, cuando alguien tiene además la autoridad moral que tiene un obispo. Pero se entiende, digo yo, que yo logro entender ese dilema que se produce. Que la gente que conoce menos la iglesia, o que no está familiarizada con esa parte de la iglesia, puede no entenderlo. Y que es muchas veces el origen del encubrimiento. El entender que el acusado es parte de mi familia y por lo tanto lo tengo que proteger. No generalicemos. Yo sé que son algunos casos y que ustedes deben estar pensando, muchas veces deben sentir con cierta injusticia que se los mete a todos en el mismo saco. Pero no nos escondemos o no nos escondamos en que solo son algunos casos, porque basta con uno para que debiéramos escandalizarnos. Y lamentablemente no es uno. Solo para
poner en perspectiva de los casos que se están siendo investigados por el Ministerio Público. Estoy hablando de la justicia civil, no de la justicia canónica. A abril de este año, por lo tanto hace algunos meses ya, había 219 casos investigándose de abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia. 241 víctimas, de las cuales 123 eran menores de edad al momento de cometerse los hechos. Esas son las cifras y eso es lo que nos debiera remover y escandalizar. Yo me eduqué, como les dije, en una familia católica, en un colegio católico, donde mis papás confiaban en los sacerdotes como si fueran ellos mismos. Nos mandaban a retiros, nos mandaban a conversar con los padres. Muchas veces eran parte de nuestra familia, algunos de ellos. Y ahora conocemos casos en que algunos, y yo sé que son algunos y son casos contados, pero existen, se aprovechaban de niños, de estudiantes, precisamente en esos retiros, traicionando a sus padres que confiaban en que sus hijos estaban en manos seguras. Esa traición es imperdonable. O tal vez perdonable porque somos católicos. Pero el perdón no puede significar impunidad. No puede significar que los que cometieron abusos, de la manera que sea, de conciencia o sexual, no respondan por sus actos. Cuando se dice que la mayoría de los abusos ocurren al interior de la familia, y eso es cierto, no es en la iglesia donde ocurren la mayoría de los abusos sexuales, ocurren lamentablemente al interior de las familias. Eso es cierto, pero no debiera ser una razón que justifique el no escandalizarnos por los abusos de la iglesia. Porque además aquí hay una incoherencia tremenda, hay una autoridad moral que le entregamos a los sacerdotes, a las religiosas, a los diáconos. Hay una autoridad moral que lo hace aún más grave. Hay esta confianza que yo la pongo en el lugar de mis padres, de que le dan una autoridad a esos sacerdotes, a esas religiosas, que hace aún más grave cuando se traiciona esa confianza. Hay una asimetría de poder que es evidente. Y ahí es donde yo pido transparencia. La Iglesia, con la autoridad moral que tiene, debe ser doblemente exigente con sus miembros. No puede ser que las autoridades sean tibias en la condena. Y yo sé que ha cambiado esto, que se ha avanzado muchísimo, que se han establecido protocolos, que hay una comisión de escucha, como escuchamos más temprano, que hay una comisión de prevención, y todo eso es no solo aplaudible, sino que es el camino correcto. Pero tenemos también que hacernos cargo de que las autoridades han sido negligentes, de que han sido tibias y dudosas, y en algunos casos encubridoras. Yo esperaría que para salir de esa crisis la transparencia sea total. No puede haber medias tintas, no puede haber protección. Y junto con eso, me atrevo a pedirle, ya que me pidieron que le pidiera a la Iglesia, más humildad. Más humildad para reconocer los errores. ¿Ahí? ¿Me escuchan? Si quieren parto de nuevo, si no me han escuchado nada de lo que he dicho. Puedo volver a empezar, ¿ah? Bueno, les pido humildad para reconocer los errores y pedir perdón, pero de verdad, no institucional. Le pido estar del lado de las víctimas, no de los victimarios, aunque estos sean parte de la Iglesia y merezcan que se les tienda la mano. El foco debe estar en las víctimas siempre. Yo sé, y se los repito, que deben estar pensando que por unos pocos todos caemos en el mismo saco, y eso es tremendamente injusto. La mayoría de los sacerdotes y religiosas son hombres y mujeres de fe, con vocación, dedicados a la vida espiritual y que hacen tremendos aportes a nuestro Chile de hoy. Y ahí viene otra petición. Yo sé que estoy con el tiempo. Voy a pasar la lista del supermercado rápido.
Mostremos esa iglesia, la de las monjas de los centros de menores, la de los sacerdotes en las poblaciones, tratando de lidiar con la vida real, con la vulnerabilidad de la pobreza, con esas madres asustadas porque sus hijos se pierden en la droga. Esa iglesia que está donde las papas queman y donde muchas veces el Estado brilla por su ausencia. Esa iglesia que sufre, como han dicho muchos, y que existe en todas partes de nuestro país, pero a veces no se ve o no se ve tanto. Uno quisiera que se viera más. Le pido a la iglesia cercanía, menos jerarquía. Yo sé que es difícil de nuevo en una institución jerárquica como esta, pero eso se relaciona también con la humildad, con dar menos cátedra y escuchar más. Le pido también transversalidad con los laicos. Yo sé que los laicos tenemos una pega súper grande, pero los laicos tenemos muchísimo que aportar y a veces no se les escucha, se les teme, se les anula. Pido a la iglesia más igualdad, igualdad entre jefes y subordinados, si podemos verlo de esa manera, entre hombres y mujeres. Y ahí, por Dios, que hay pega que hacer. No puede ser que las mujeres sigan siendo personas de segunda categoría en la iglesia y muchas veces así lo sentimos. Como en todo aquí también las decisiones las toman los hombres y las mujeres hacemos la pega. Le pido a la iglesia ser una iglesia, ¿es verdad o no? Ah, ya. Le pido a la iglesia, para terminar, ser más alegre, más optimista, más positiva. Sé de nuevo que es difícil en los tiempos que corren, pero de alguna manera ser más evolucionada, estar atenta a los cambios y alegrarse con ellos o tratar de entenderlos más que resistirlos, asustarse y condenarlos. Y ahí creo que es súper importante pensar en los jóvenes. Los jóvenes hoy día no se sienten cercanos a la iglesia. Ustedes probablemente lo saben y lo viven. Y generalmente la mirada de la iglesia es crítica. Es crítica. Entonces, yo diría que, ¿por qué no nos ponemos al revés? No es culpa de los jóvenes. Es que tal vez no hemos sabido cómo abordarlos, hablarles en su idioma, en sus códigos. No son malos, son diferentes. Y yo ahí le pediría a la iglesia ser más juvenil. No puede ser que el tono de la iglesia para los jóvenes sea siempre la prohibición. Hay algo que no está funcionando. Y yo creo que ahí hay un mundo, una riqueza que tal vez no hemos sabido ver. Y si no, la iglesia se va a convertir en una iglesia de viejos, con todo el respeto que merece la mayoría de edad, la experiencia, pero nos vamos a ir quedando sin la generación de recambio. Los dejo con todas esas peticiones. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas. No funciona esto. Aló. Ahí sí. Muchísimas gracias, Constanza. El aplauso no, porque recuerden que ya se tiene que ir como 20 para las 12. A lo mejor no vamos a tenerla al final del panel. Así que le reiteramos los agradecimientos. Que va probablemente a salir calladita ahí como 20 para las 12. Y bueno, nos deja con hartos desafíos a través de esta profunda reflexión que nos acaba de compartir. Bueno, y damos el pase al doctor Ricardo Caponi, que también nos va a enriquecer con su reflexión. Muchas gracias, doctor. Gracias. Buenos días, encantado de estar acá compartiendo con ustedes. Quiero agradecer al padre Héctor Gallardo la invitación y a toda la organización de este congreso. Voy a hablar desde mi disciplina y voy a plantear un punto de vista relativamente distinto a lo que habitualmente circula sobre este tema. Lo hago para invitar a una reflexión. Creo que temas complejos como este necesitan ser muy elaborados. La Iglesia está en una crisis y cuando un sujeto está en una crisis, y esto se puede extrapolar a una organización o a una institución, suben los niveles de ansiedad y se activan enormemente los sentimientos de culpa. El hecho es que una crisis mal enfrentada puede llevar al sujeto o a la organización a un estado mental de inhibición, de pérdida de fuerza, de culpa excesiva, que
porque la tiende a paralizar y no enfrenta bien la crisis y de alguna manera se tiende a retraer un poco. Este es un riesgo serio en la institución de la Iglesia, especialmente teniendo presente que tenemos una sociedad que frente a esta institución tiene y se le activan elementos muy grandes de agresión, de envidia, de odio. Hablo de sentimientos y emociones que están circulando permanentemente en la mente de los seres humanos y que por lo tanto contribuyen a que la Iglesia pudiera no reaccionar con la firmeza y la claridad que debería frente a una crisis como esta. Las crisis son oportunidades de crecimiento. La historia de la Iglesia es tremendamente interesante porque siempre ha jugado con un margen en que permite una cierta libertad en la sociedad para que después en algún momento se explote la crisis y ella pueda elaborar y ponerse nuevamente a la altura de los tiempos. No voy a entrar en detalles de eso, ustedes lo conocen mejor que yo. Una situación interesante es cuando la Iglesia tiene que asumir la importancia del fenómeno sociológico de la solidaridad con los pobres desde la doctrina marxista. Y la Iglesia lo hace en forma genial y se transforma finalmente en una institución que está absolutamente integrada y articulada con los derechos humanos y con esa dimensión del compromiso social. A mi juicio, la crisis de la Iglesia hoy día no es una crisis que haya que ponerla del punto de vista del tema judicial y legalista, que es en la que ha caído esta situación. Yo tengo la impresión de que si miramos en el contexto lo que ha pasado en la institución, tenemos un 1% de efebófilos, un 1% de pedófilos, que son distintos, ¿no es cierto?, con adolescentes o con niños. Y si sumáramos un encubrimiento de un 3 a 4 personas por cada uno de estos hechos, no llegaríamos más que un 5, un 6%. Exageremos, 10%. Pero la Iglesia, en su conjunto, tiene un 90% de personas dedicadas a lo que es la esencia de su propia institución. ¿Qué ha pasado? Que la institución ha sido coaptada por esta visión de un punto de vista policial y persecutorio desde la sociedad y no ha podido tal vez rescatarse a cuál pudiera ser su misión frente a esta crisis. Frente a una crisis lo más importante, y en eso me dedico a eso, a ayudar a las personas para que frente a la crisis el primer paso que tienen que hacer es comprender lo que está pasando. O sea, aquí se requiere un análisis comprensivo de lo que ha pasado en la institución de la Iglesia y a qué interpela a la Iglesia esta crisis. Si uno mira lo que ha pasado, a mi juicio, este es un tema que tiene que ver con que la Iglesia no ha asumido el desafío que significa incorporar la cultura de la subjetividad que empieza a establecerse desde hace 200 años en la sociedad. Ha tenido una dificultad muy grande para poder incorporar esa dimensión de la vida mental y que tiene que ver con el subjetivismo y básicamente el juego de las emociones, de la afectividad y del impulso, vale decir sexualidad, adicción, agresión, a su doctrina. Por lo tanto, a mi juicio, este es un síntoma de una institución que no ha incorporado la dimensión de la sociedad que tiene que ver con afectividad, sexualidad, impulso. Y por lo tanto es una interpelación, lo voy a decir no en el sentido peyorativo, sino que en el sentido original del término, es una interpelación a su ignorancia. Ahora, creo que es mucho mejor que la Iglesia asuma que este es un tema más bien de ignorancia que un tema delictivo. Porque esta crisis la podemos ver desde tres perspectivas. O la Iglesia ha ido progresivamente transformándose en una tropa de transgresores y de corruptos. La segunda alternativa, que gusta mucho y que tiene un peso, pero que a mi juicio hay que revisarla más a largo plazo, hay un problema estructural y de poder en la Iglesia que hace que estas situaciones se hayan provocado con tanta intensidad, aunque relativamente no es mucho mayor que la población. Y tercero, es que la Iglesia no ha tenido la información suficiente como para enfrentar lo que significa esto. En los años 60, y poco antes, bueno, de hecho, empieza a tomarse conciencia del tema de la pedofilia desde hace más o menos 10, 15 años.
En los años 60, incluso en los países europeos, Estados Unidos, hay una cierta tendencia a idealizar, en la medida que hay una apertura sexual, estos juegos eróticos con niños. No hay ninguna conciencia. Recién, el año 1980, 1990, empiezan los primeros estudios en que se empieza a tomar conciencia de que el abuso sexual produce graves daños en la mente en el futuro. Pero los primeros estudios serios de pediatras son en el año 2000. Y esto está infiltrado en toda la sociedad. La pregunta es por qué a la Iglesia se le exige tanta coherencia. Y obviamente que eso tiene mucha razón, por las características incluso que Constanza acaba de mencionarle. Pero obviamente que este es un tema que la cultura de la sociedad del siglo XX y comienzo del siglo XXI no había enfrentado en toda su dimensión. La Iglesia sí tenía, por sus características institucionales, mayor responsabilidad en poder conocer qué significaba el manejo de la sexualidad y de la afectividad. Pero al mismo tiempo, la Iglesia es posiblemente de las instituciones que menos sabe acerca de este tema. Dicho esto, entonces, tenemos una descripción de una situación en que lo esencial es que tenemos primero que comprender lo que pasa al interior, porque si no lo comprendemos bien y lo generalizamos y dejamos una sensación de que tenemos una iglesia totalmente corrupta y este es un tema de policía, la verdad es que estamos caminando muy mal. Es distinto a decir, no, aquí hay una interpelación porque este es un síntoma de una situación que la iglesia tiene que asumir en su verdadera dimensión y que tiene que ver con conocer algo que la sociedad empezó a instalar con fuerza desde hace más o menos 200 años con el nacimiento de la dimensión subjetiva, posteriormente la psicología, el psicoanálisis, la sociología, etc. La sociología la ha integrado bien. Este tema es el que creo que es más delicado. Dicho eso, entonces, para poder salir y para no tener el riesgo de caer en un estado paralizante, depresivo, autoculpógeno y con una sensación de que no puedo yo tomar el pandero de la crisis, que es lo que tiene que hacer la Iglesia, requiere pasar a la segunda etapa en una situación de crisis, que es la etapa de reparación. Una vez que hemos tomado conciencia de cuál es mi participación en los hechos que han producido daño, yo tengo que inmediatamente focalizarme en la etapa de reparación por varios motivos. Porque la etapa de reparación va a dar un signo claro a la sociedad de que la Iglesia ha comprendido el fenómeno. Segundo, la etapa de reparación le da una misión a la Iglesia, vale decir a los constituyentes propiamente clérigos de la Iglesia, que le da energía para decir, esto no está totalmente perdido, este es un síntoma que me genera un desafío y sobre el cual yo voy a abordarlo y voy a contribuir, por lo tanto, a que la Iglesia genere un cambio y se transforme en una institución interesantísima para el siglo XXI. Este proceso reparatorio, que pasa por un buen diagnóstico inicial, tiene una característica muy exigente y que es un proceso que requiere creatividad. Aquí no basta con sentirse culpable, decir nunca más lo voy a hacer, vamos a depurar la iglesia de los pedófilos, una especie de policía que en realidad incluso ni siquiera es tan eficiente. No va por ahí. Esto pasa porque la iglesia pueda dar una respuesta respecto del origen de su crisis, que está en un tema de no saber lo que significa la afectividad y la sexualidad, que generó entonces toda una dinámica al interior de la institución que provocó este síntoma grave. Y por lo tanto, lo que hay que hacer es reparar en torno a este elemento. Pero la reparación, como toda reparación, cuando a mí me llega una pareja, ¿no es cierto?, y que él le ha sido infiel a la señora, no basta con que él le diga, mijita, nunca más lo voy a hacer. Mira, si tú quieres, te paso el celular y me andas vigilando cada vez a dónde voy y dónde vengo para que tú tengas claridad. O sea, un sistema de vigilancia, policía y solamente de sensación de prometer que nunca más lo vayas no es suficiente. Esa mujer no queda con la tranquilidad suficiente, porque la reparación lo que exige es que el otro haya tomado conciencia realmente del daño que produjo y eso se traduce en un acto amoroso reparatorio. La Iglesia tiene que ser capaz de mostrar que entendió el tema en su profundidad y que ahora está dispuesta a hacer un camino de reparación que es mucho más esforzado que andar persiguiendo la pedofilia, que por supuesto hay que hacerlo, eso es básico,
Y por lo tanto, ¿hacia dónde va este camino? Este camino tiene que ver con tomar conciencia de esta ignorancia que estoy planteando yo en temas de afectividad y sexualidad. Esa es la creatividad que puede llevar a esa toma de conciencia de que sí, la Iglesia ha entendido el tema y está dispuesta a recoger el guante a lo que la sociedad la está interpelando. Esto es mucho más complejo, ¿eh? Esto es mucho más complejo, aunque aparentemente parece ser menos complejo que la acusación desde el punto de vista policial o legal. Porque esto además exige la participación de ese 90% de la comunidad de iglesia en este proceso. Para que esta reparación sea realmente creativa y además esté acorde a los tiempos, se requiere algo que a mi juicio el Papa Francisco lo ha recogido en forma genial. Y es que esta no va a ser una reparación que provenga desde arriba hacia abajo, desde los iluminados hacia abajo, desde los intelectuales, teólogos, No, esta es una reparación que tiene que provenir desde abajo hacia arriba. Y por lo tanto requiere una participación del pueblo de Dios en este proceso reparatorio importantísima. Eso significa que a partir entonces de este grupo en el que se instala el desafío, se va produciendo un conocimiento sobre el tema basado en la experiencia. Discúlpenme, les estoy diciendo muchas cosas. Yo escribí un documento bastante largo y complejo sobre el tema, pero no tengo tiempo para poder ir aclarándolas cada una de ellas. Pero el tema es que, igual como la sociedad del siglo XXI está cada vez más integrando una dinámica en la toma de decisiones en sus instituciones y en la política desde las bases, la Iglesia tiene que hacer lo mismo. Y esto es lo que el Papa ha denominado el camino sinodal. Yo no estoy diciendo nada nuevo. La verdad es que todo esto que les estoy diciendo lo ha dicho el Papa en todas sus palabras. Aquí se requiere un cambio cultural, que es en el fondo el cambio del conocimiento en torno al tema, y en este cambio cultural tienen que participar las bases, el pueblo de Dios. Y por lo tanto hay una importancia muy grande en el liderazgo, porque el liderazgo tiene que saber leer lo que las bases plantean. Porque, ojo, no basta con escuchar a la calle y seguir lo que la calle dice. Ustedes ya saben, tenemos experiencias terribles respecto a eso, ¿no es cierto? O sea, el liderazgo tiene la responsabilidad de saber leer lo que las bases van a plantear. O sea, es un camino sinodal con un buen liderazgo y que va apuntando a este cambio en la cultura. Yendo un poquito más al grano, ¿en qué ámbito se realiza esto? Cuando hablo de ámbito, hablo del ámbito de la vida psíquica y social de las personas. Esto no pasa en el ámbito de la misericordia, en la que la institución de la Iglesia sigue siendo posiblemente la más fiel representante en la sociedad de lo que es dedicarse por compasión a la ayuda de los demás. No pasa en el ámbito de la fe y la esperanza. Esto pasa en el ámbito de lo psíquico, en el mundo de la afectividad y de los sentimientos. O sea, el ámbito sobre el cual la Iglesia tiene que poner su lupa, en términos de la Iglesia clerical y con participación de los laicos, es en el mundo de la afectividad y en el mundo de las emociones y de los sentimientos. Así como fue capaz de poner la lupa en el mundo de lo social, cuando pasó de ser una iglesia mucho más al servicio del poder y se hizo una iglesia al servicio de los pobres como nunca en la historia, tiene que ser capaz hoy día de hacer esa transferencia. Creo además que esto le puede dar un input tremendamente motivante al pueblo de Dios, tanto en la jerarquía, en los clérigos en general, como en la base del pueblo. Porque pasa a ser un elemento muy interesante, el que, y lo voy a decir en términos tal vez exagerados, pero bueno, cuando uno trata de pensar, tiene que a veces usar símbolos exagerados porque movilizan la emoción. La Iglesia está llamada a transformarse en experta en estos temas. Eso es lo que va a generar que esta crisis terminó siendo una crisis revitalizadora. Como se transformó en experta en derechos humanos y en dedicación a los pobres, se va a tener que transformar en experta en el tema de las emociones que van vinculadas al control del impulso sexual
del impulso agresivo y del impulso adictivo. Incluso no solo de lo sexual, si esto es un tema donde lo sexual pasa a ser un sitio. Imagínense lo interesante que es en esta sociedad que no tiene referentes hoy día interesantes desde el punto de vista del manejo del impulso. Estados Unidos acaba de mostrar sus últimos índices de felicidad de los últimos 10 años y ha caído en forma horrenda. Y se supone que esto tiene que ver con la tendencia adictiva propia de la sociedad de consumo. O sea, no voy a entrar en detalles acá, ¿no es cierto?, pero todos estamos conscientes de que hay una búsqueda de referentes que pudieran construir una moral en la sociedad donde tengamos más claro cómo enfrentar esta oferta al consumo, al hedonismo, que nos lleva a una apreciación del mundo exclusivamente material y hemos perdido sentido de trascendencia. Pero ese lenguaje lo tiene que construir la Iglesia con los aportes de la ciencia del siglo XX y del siglo XXI. Transformándose en una experta en estas emociones, en esta dimensión. Yo hice el trabajo de escribir un texto sobre este tema, pero lo hice en el lenguaje no religioso, aunque a la base hay una antropología cristiana, y que es un concepto de felicidad que apunta a este manejo de las emociones al servicio del crecimiento y del desarrollo. Yo creo que un desafío interesante de la Iglesia es concebir en su doctrina y en su manera de mirar la Iglesia, el pueblo de Dios, los feligreses, es concebir una felicidad integrada a la fe, pero con los conceptos hoy día que tiene que ver el manejo de las emociones, los sentimientos, la vida sexual, la vida emocional. Este es un desafío tremendamente interesante. Y creo que eso puede ser el motor en un camino de reparación de la Iglesia donde primero da claras muestras de que ha entendido el tema. Da claras muestras de que va a ser una reparación, pero una reparación creativa. Yo no quiero decir que no sea importante el tema de la justicia. Las personas que han cometido delitos tienen que pasar por la justicia y eso no está en cuestión. Y la Iglesia tiene que cooperar lo más posible y ser transparente. Pero de eso se ha hablado mucho. Segundo, hay que preocuparse de las víctimas, totalmente de acuerdo. Y hay que preocuparse de las víctimas más allá de la legalidad, porque en la medida en que la víctima recibe un apoyo y una contención más allá de la legalidad, puede bajar un poco su resentimiento. Pero el punto es que la Iglesia no se puede quedar pegada ahí. La Iglesia está llamada a un desafío a raíz de lo que ha pasado, que tiene que ver más con esta dimensión que yo estoy describiendo. Por último, comprendemos el fenómeno. Nos damos cuenta de que aquí hay una interpelación que tiene que ver con el conocimiento, con la detención y la reflexión. Hacemos y tomamos medidas a corto plazo que están vinculadas al respeto a la justicia, a las víctimas, y al mismo tiempo a generar un cambio en términos de esta cultura. Y en medidas a largo plazo, sí, la Iglesia tiene que hacer cambios estructurales, pero los cambios estructurales de la Iglesia se van a hacer bien y en forma correcta y van a ser posibles, dado la estructura de poder en la que tiene la institución, cuando haga la reflexión de hacia dónde va a caminar integrando estos elementos propios del siglo XXI. Los laicos en general tienden a plantear modificaciones estructurales, gusta mucho eso, además que esta es una cultura del cambio estructural, o sea, todo es debido a que tenemos estructuras que no... Y lo tienden a plantear muy del punto de vista de una institución distinta a la institución religiosa. La Iglesia tiene un desafío que no tiene nada que ver con el mundo laico, cuando, desde el punto de vista técnico, es una administradora del dato mesiánico. O sea, es una institución que tiene una conexión con la trascendencia. Y eso hace que sea muy distinto a una institución cualquiera del mundo laical. Por lo tanto, los procesos de cambio, que tienen que ver con la integración de la mujer, con los sistemas de poder, con la incorporación de las bases, se van a ir haciendo en la medida en que la Iglesia haga un análisis profundo de las dimensiones que tienen que ver con el conocimiento de estos temas que hoy día son un dato en la ciencia. Dicho esto, para proponer algo más concreto, pero como les digo, todo esto es fuente de pensamiento, no tiene ningún carácter conclusivo, yo pienso qué interesante sería que la Iglesia, que tiene un potencial absolutamente incólume, por decirlo de una manera, y una fuerza enorme dentro de la sociedad, en lo que es su capacidad educativa.
La Iglesia en el mundo tiene y maneja establecimientos educacionales desde el punto de vista de los estudios primarios y secundarios. Tiene interesantes universidades a través del mundo y una intelectualidad muchas veces brillante. Y al mismo tiempo formación en los seminarios. Qué interesante sería que esta concepción de cambio cultural al interior de la Iglesia se hiciera a partir, sinodalmente, de los establecimientos educacionales en los cuales participan padres y apoderados y por lo tanto generan un conocimiento experiencial y no teórico en relación a el mundo de la afectividad, la sexualidad, la adicción y la agresión, y al mismo tiempo un centro de reflexión interconectado de las universidades católicas y de los seminarios. Yo creo que podríamos caminar hacia una vertiente muy interesante y sacudirnos un poco de esta sensación de que la Iglesia es un antro de delincuentes, que es lo que va generando en el imaginario social peligrosamente. Que sí, que esto es una situación de crisis que la interpela a generar un cambio, pero que tiene la capacidad y es capaz de sufrir el dolor mental que significa hacer el cambio. Porque aquí hay que reconocer que hay cosas que no sabemos, que no manejamos, que hay que revisar. Terminando entonces, no estoy diciendo nada nuevo respecto de lo que ha dicho el Papa. Lo único que aporto yo, porque él habla de este cambio de la cultura en base a lo sinodal, es que hay que acentuar un cambio de foco. El foco no puede estar en el sistema policial y legal. El foco tiene que estar en el desafío que significa esto para la Iglesia e incentivar en los grupos de Iglesia este desafío para generar el cambio que va a implicar una reparación de calidad y que va a generar confianza. Las confianzas no se retoman solamente por un acto de oye, disculpa, lo hice mal. No, las confianzas se retoman cuando el otro es capaz de decir, mira, yo te voy a hacer esto por aquello que te hice. Cuando el marido es capaz de hacer por la mujer no solo un acto de, ay, ya, mijita, no lo voy a hacer nunca más. No, cuando él es capaz de decirle, mira, tenemos problemas, yo te fui infiel porque tenía un problema en la sexualidad, voy a ir a un terapeuta, voy a ver porque yo tengo una tendencia a la infidelidad. Ahí la mujer dice, no, está haciendo el trabajo. Este hombre entendió realmente lo que pasa y está dispuesto a hacer el doloroso proceso de trabajo emocional que significa retomar esto. Esa es la reparación que la Iglesia necesita y es sobre la que hay que ponerse. Para ayudarlos a entender más esta propuesta inicial en la que me he desplegado, les ofrezco que aquellos que tengan interés en recibir el libro, pero en ebook, no en papel, este libro en ebook, yo se los puedo mandar gratuitamente. Vamos y a junto con la el salida, tomar, en el fondo, dejen registrados sus correos electrónicos a través de la Vicaría Pastoral para poder hacerle llegarles posteriormente el libro, ¿ya? Para que al final... Y junto a este documento, que es un pequeño librito sobre la misión actual de la Iglesia, donde están desarrollados de una manera más concreta y más explícita y con un poco más de detalle los conceptos que les acabo de transmitir ahora. En definitiva, yo veo esta crisis con un sentido de esperanza absoluta. Ahora, claro, este es mi oficio. Yo me dedico a trabajar en las personas en las crisis. Y por lo tanto me doy cuenta de la importancia de la crisis en el desarrollo mental. Más aún, para mí un sujeto que no es capaz de vivir crisis entro en sospecha, porque digo, esta persona no es una persona que pueda enriquecerse. Esta es una persona que va transitando por el mundo con una dificultad muy grande de poder ir adquiriendo experiencia que lo hace crecer mentalmente. Por eso les digo al pasar, la Iglesia a mí me parece una institución interesantísima porque siempre está relativamente abierta a las crisis. Si hubiera sido una institución talibánica,
frente a la sociedad, donde no hay ninguna posibilidad de permitirse ninguna situación X, la verdad es que no habríamos tenido crisis, pero tampoco tendríamos iglesia, porque eso habría sido absolutamente arrasado por los tiempos, digamos. Entonces, esta capacidad de enfrentar una crisis y por lo tanto salir reconfortado es un desafío interesante. A mí cuando me llega un paciente en una situación de crisis y tiene recursos para poder elaborarla, me parece estupendo. El problema es cuando no hay recursos. Y ahí la crisis a uno lo lleva hacia abajo. Creo que la Iglesia tiene los recursos, lo ha mostrado a través de la historia, creo que lo sigue teniendo, pero aquí también hay una apuesta, ¿no es cierto?, a la esperanza, a la fe, y que de alguna manera nos va a ayudar a sacarnos de acá y, termino con esto, a transformar a la Iglesia, a los clérigos y a la Iglesia del pueblo, en experta en estos temas, de tal manera que podamos ser una luz frente a una sociedad que justamente en estos temas está totalmente, no sé si perdida, pero confundida al menos. Gracias. Le damos las gracias al doctor Ricardo Caponi, que nos deja un gran desafío a cada uno de nosotros en esta reflexión y análisis profundo, pero también nos siembra caminos de esperanza, nos ha otorgado bastantes luces en su exposición respecto quizás por donde también a partir de la reflexión dada por otras ciencias podemos ir iniciando este camino de sanación, de reparación. Ahí sí que vamos a un desafío a ser creativos en este camino. Y finalmente vamos a dar el paso acá a Tehualda Guzmán. Ella, como les comentaba, es agente pastoral de la parroquia San Luis Beltrán, quien va a transmitir su experiencia desde esta mirada, desde las comunidades. Hola, ¿se escucha bien? Yo tengo más bien la voz un poco baja, así que si no me escuchan me dicen. Efectivamente, cuando me invitaron a este panel, una de las primeras hice el ejercicio de, si me estaban invitando a mí por la experiencia comunitaria, tenía que escuchar también lo que decía la comunidad. Y en este contexto, por mi labor también pastoral y formativa, he tenido la experiencia de compartir con diferentes zonas también de la arquidiócesis. Y por ser acompañante espiritual también he conocido distintas realidades. Entonces, lo consulté con algunas personas y les hice la misma pregunta y el mismo desafío a personas, a laicos, hombres, mujeres, jóvenes, si ellos tuvieran la posibilidad de pedirle algo a la Iglesia en estos tiempos de crisis, ¿qué le dirían? Y desde la experiencia comunitaria, la primera petición que les traigo, y me voy a referirme, voy a hablar como nosotros, voy a hablar como en plural, porque estoy haciendo también compartir es el compartir de muchas personas. Y lo primero que le queremos pedir, hacerle una petición a los sacerdotes, especialmente le hemos puesto así como que pongan un acento pastoral del ministerio del sacerdocio, y en este caso específico del párroco. Muchos compartían y queremos que se reconozca, que se valore la historia, la vivencia con la que se ha ido construyendo cada comunidad a la que ustedes llegan a ejercer su ministerio sacerdotal. Es una comunidad que tiene años, 30, 40, 100 años, en la que ha tenido una experiencia de fe, de vida, en la que las personas que componen la comunidad son vecinos que han compartido historia, y como decía acá el doctor, yo también comparto eso, donde la afectividad juega un papel fundamental.
y que tiene que ver con lo relacional. ¿Y el por qué este acento? Porque hemos vivido que algunos párrocos ponen más el acento pastoral en su rol y en su criterio. Y a modo de ejemplo les traigo algunas frases que compartieron conmigo, como por ejemplo, llegaba un párroco a una parroquia con una historia y llega cambiando todo, sin preguntar, llega nomás y cambia todo, porque él es el nuevo párroco y porque en ese contexto ahora el párroco soy yo, hay que hacerlo de este modo porque yo lo hago o porque yo lo digo, vayan y digan que el Padre lo dijo. Es como un poco eso, de que cada párroco llega como no respetando el proceso que la comunidad ha hecho en cuanto a la vida pastoral. En este contexto también, al reflexionar como comunidad en los tiempos de crisis que estamos viviendo, hay algunos agentes pastorales, algunas experiencias comunitarias en las que se encuentran con cierta resistencia de acogida por parte del párroco y están cansados por escuchar de crisis. Están cansados de escuchar del tema del abuso, entonces quieren dar vuelta a la página. Quieren decir, saben que ya basta, demos vuelta a la página. Y en este contexto y específicamente en este demos vuelta a la página, yo me quiero detener un poquito porque no es fácil dar vuelta a la página. Porque como dice el lema, nacer de nuevo es muy bonito y las que hemos sido madre y la mujer sabemos, y todos los que hemos nacido, nacer implica dolor. Entonces eso implica también para que nos relacionemos y nos miremos con verdad, que nos acogemos con cariño, ¿verdad? Entonces en ese contexto hay comunidades también, y esto lo pido yo como Tehualda también por la experiencia que he tenido, las comunidades que han sido dañadas, que están dolidas, donde ha habido situación de abuso, no es fácil dar vuelta a la página. Ahí se necesita lo que yo le llamo así como una atención preferencial pastoral. Cuando una comunidad se quiebra por una situación de abuso, los que no han vivido esa experiencia no la pueden comprender. Porque como estamos hablando en el ámbito comunitario, estamos hablando en el ámbito efectivamente relacional y afectivo. Por lo tanto, cuando hay un quiebre en la comunidad, cuando hay una situación de abuso, la comunidad se quiebra. Las relaciones interior se rompen, la vida pastoral se quiebra, se disminuye. Y esa comunidad necesita atención pastoral urgente. Y lo digo en este contexto también para los párrocos que les toca ir a acompañar esas comunidades que están dolidas. Tiene que ser un párroco que tenga habilidades, que tenga empatía, que pueda comprender realmente lo que se vivió y que pueda acompañar. Y acá también valorar la experiencia de los laicos. Hay muchos laicos que quieren ayudar y quieren formarse y se están formando para ir acompañando. Otro acento que les queremos pedir también en este contexto a los sacerdotes, a los párrocos, es la conformación y el fortalecimiento de los consejos pastorales. Y que va muy unido con lo que yo les manifestaba al inicio. Consultar al consejo pastoral, escuchar para fomentar y fortalecer la vida pastoral, me decían algunos. Y otros también me decían, eso implica y requiere una disposición del párroco a dar espacio para el diálogo, buscando el bien pastoral y también comunitario. Requiere un párroco, decían,
humilde, paciente, que nos pueda delegar, que pueda confiar. Y aquí específicamente fueron las mujeres que dijeron, que puedan confiar en nosotras las mujeres. Nosotras damos buenos consejos, decía una, que no se lo crean. Nosotras las mujeres damos buenos consejos porque tenemos un conocimiento de una teología cotidiana. Decían, no sé cómo les suena a ustedes, ¿ah? Nosotras las mujeres tenemos una fineza y un conocimiento de la teología de lo cotidiano. Y eso se ve mucho, especialmente en las comunidades, las parroquias, que es un término que a mí me gusta, que es las periferias, ¿ah? Estas parroquias de la zona sur, de la zona norte, de la zona oeste, ¿ah? Donde tenemos que aprender a vivir y a jugarnos en lo cotidiano y a hacer experiencias en lo cotidiano. Y aquí también hay un paréntesis, agradecer a algunos párrocos, también me lo hicieron saber, de que como estoy hablando de las zonas periféricas, nos cuesta también a los laicos tomar decisiones. Entonces hay párrocos que llevan 3 o 4 años tratando y fortaleciendo su consejo pastoral. Entonces decirle que sigan insistiendo, ¿ah? Que sigan insistiendo porque nos hace bien y nos hace sentir corresponsables. Y por otro, y el último acento para ir terminando, es como lo mismo que le preguntaba así, bueno, y como laico, ¿cuál sería el llamado? Y era uno tener nuestro acento en la dimensión comunitaria, en la afectividad de Jesucristo, y eso pasa por valorar, fortalecer la experiencia comunitaria, dice. También nosotros como laicos tenemos que tener una participación comprometida, formarse e informarse para ser corresponsable. Y atreverse a entrar en diálogo sincero, a cuestionar, a buscar consenso, a no temer al conflicto y crear relaciones en horizontalidad. Eso un poco desde lo que yo fui recogiendo y desde lo que hemos compartido desde la experiencia comunitaria. Ahora, yo como mujer, como laica, y en eso comparto también lo que decía Constanza, yo soy bautizada y si estoy hoy día aquí es respondiendo un poco también a la dimensión profética de mi bautismo. Yo creo que en este tiempo que estamos viviendo como iglesia es doloroso, pero también es el tiempo del Espíritu. Yo siento que se está moviendo fuertemente el Espíritu Santo y eso tenemos que escucharlo. Yo creo que lo mejor y lo sano es que escuchemos en verdad, que nos contengamos y nos acojamos y que volvamos a nuestro origen de como iglesia, a un origen comunitario, a un origen en el que compartían y lo discernían. Le damos las gracias a Tewalda que nos ha hecho el ejercicio además de poder recopilar los relatos de la gente que ella cotidianamente acompaña y que es muy sintónico además con este llamado que nos hace el Papa, que nos recordó también el doctor Capone en su exposición de ir construyendo este camino de reparación desde abajo hacia arriba. Hay que escuchar también la voz de nuestras comunidades. Mañana ahí yo aprovecho para hacer el aviso con Patricia Catalán y con el padre Mauricio Labarca, vamos a adentrarnos también un poco en contarles cuál es el camino de acompañamiento que hemos ido haciendo desde la Delegación para la Verdad y la Paz. Y bueno, vamos a dejar unos minutitos, tenemos alrededor de 15 minutos, 10 minutos, ¿cuánto padre tenemos? 10 minutos para preguntas. Yo les había dicho al inicio del panel que ojalá las hicieran llegar por escrito, señalando a cuál de los expositores iba dirigida la inquietud. Lamentablemente no tenemos a Constanza por las razones que ella enunció desde el comienzo de su exposición, pero si tenemos preguntas por allá,
Fernando. Vamos. Está Fernando Orchar acá en la nave central, recopilando por allá, sí. Que traigan las primeras al tiro. Fernando, vamos. Padre Héctor acá también. Voy a acercarme. Muy bien. El libro, pero eso lo damos después. Hay 2 solicitudes hechas hacia la periodista Constanza Santamaría, pero en honor a que ella no está, por supuesto no las vamos a poder responder. Y el resto de las interrogantes vienen dirigidas a usted, doctor. Creo la gran mayoría. Y también por ahí hay una inquietud respecto al tema del libro. Recuerden, al final dejen sus datos. Ahí en el mesón está Romina, está Yasna de la Vicaría Pastoral. Y dejen, por favor, su correo electrónico, ya para poderles hacer llegar posteriormente el libro que el doctor ofreció acá en la conferencia. Esta es afectividad y sexualidad. Sí. ¿Cómo pasar a ser expertos en este tema? Y todo lo demás, no cómo. Hay 2 preguntas que están relacionadas entre sí, las voy a contestar ambas en la misma. Si la Iglesia no sabe nada de sexualidad, ¿cómo podría hablar de la educación sexual de las personas? Y la otra pregunta es, abordar la temática de la afectividad y la sexualidad resulta un desafío muy importante, pero hay una gran ignorancia, falencia, prejuicios para abordar afectividad y sexualidad. ¿Cómo profundizar en ello? ¿Cómo pasar a ser expertos en estos temas? Bueno, a eso me refería con que la Iglesia podría aprovechar los establecimientos que tienen que ver con educación y conocimiento, que son los colegios católicos, las universidades católicas y los seminarios. Si al interior de estos grupos, por ejemplo, la Iglesia tomara el desafío de tener una educación en sexualidad a partir de prekinder hasta cuarto medio, en una formación que no esté vinculada solamente a la sexualidad desde el punto de vista de los temas biológicos o centrada en los temas de prevención de enfermedades sexuales o el uso del condón, sino que estuviera más bien centrada en la importancia de la afectividad en lo que significa el encuentro sexual. O sea, el amor al servicio de este impulso biológico que tiene que ver con la sexualidad, pero al mismo tiempo sinergizado esto, porque este manejo de la sexualidad, que significa la capacidad de poder postergar la satisfacción del placer inmediato para crecer en inteligencia emocional y hacerse un sujeto más atractivo, si ustedes se fijan, estoy haciendo una cosa propositiva, no un planteamiento que sea ni impositivo ni doctrinario, sino que al contrario, para que los jóvenes sientan que la Iglesia los quiere ayudar a que sean más felices, que sean personas más atractivas, que puedan tender a establecer relaciones afectivas a lo largo del tiempo de manera estable. Eso está demostrado. El elemento que tiene repercusión en la felicidad es la calidad de nuestras relaciones afectivas íntimas. Y las relaciones afectivas íntimas no son muchas en el ser humano. Es la relación con los padres, la relación con los hijos, la relación de pareja y la relación con Dios para el creyente. Ahí se juega el partido. Y en la relación de pareja tiene mucho que ver esta capacidad de integrar la afectividad al vínculo erotizado. Desde ahí, ¿no es cierto?, el manejo de las pulsiones que pueden echar a perder
las relaciones afectivas es fundamental. La iglesia puede hacerse experta en estos temas, pero esto es un camino largo. Es un camino largo que pasa por, imagínense usted haciendo participar a las bases del pueblo de Dios en estos procesos educativos, a partir de los colegios, donde los padres, si hay algo que les interesa hoy día, es que sus hijos sean formados en valores importantes, y frente a lo cual hay bastante confusión y dificultades. La iglesia se transforma en alguien que sí, hacia allá va, y al mismo tiempo, en la medida en que trabaja con los establecimientos educacionales, los padres y apoderados que van opinando sobre estos temas, va construyendo entonces respuestas que provienen no desde arriba, provienen desde abajo, y por supuesto muy bien filtradas y muy bien elaboradas por los grupos intermedios, los grupos de trabajo y los mismos líderes de la iglesia. Esto no es fácil. Esto es un camino, pero pienso que hay que abrir esta perspectiva hacia futuro, porque es un camino de reparación frente al síntoma que ha significado esta crisis en la iglesia con los abusos sexuales. Han llegado otras interrogantes. Mientras tanto, vamos a dar paso a Tehualda, que también llegaron acá unas preguntas hacia Tehualda, para que acá el doctor pueda dar lectura también a las preguntas que acaban de llegar. ¿Cuáles son los pasos para incorporar la subjetividad? Habló de las instituciones de formación. ¿Qué elementos concretos? Cuando entramos un poquito más en el detalle de esta pregunta, la concepción de felicidad seria, no una concepción de felicidad liviana, por eso el texto yo lo llamé felicidad sólida, a diferencia de la felicidad líquida, que es lo que ofrece la sociedad de consumo, los manuales de autoayuda, y que es lo que está absolutamente incorporado en la sociedad, en nuestra sociedad, y en la sociedad americana y europea, que ofrece una felicidad que está muy vinculada al consumismo, a una especie de improvisación, si basta con que tú mires la mitad del vaso lleno para que seas feliz, y no asume el difícil proceso que significa obtener bienestar emocional, donde acá las relaciones afectivas son fundamentales y donde la elaboración de las emociones negativas, la culpa, la rabia, la tristeza, la angustia, el aburrimiento y la repugnancia y el tedio frente a los demás son elementos fundamentales. Si ustedes se fijan, detrás de eso lo que hay es un llamado a un proceso serio de discernimiento en relación a estas emociones que se nos activan en la vida. Y eso hace que podamos constituir lo que se llama bienestar emocional. Este es el desafío, a mi juicio, más interesante de la Iglesia, hacerse experta en estos temas, porque la Iglesia tiene que asumir el papel que ha tenido siempre de misericordia, compasión, amor y relación con los demás, pero incorporando los avances de la ciencia en estos temas. Porque en la medida en que no lo hace, la sociedad le pasa la cuenta, como le ha pasado la cuenta respecto de los abusos sexuales. Lo que la sociedad le está diciendo, ustedes deberían haber sabido más que el resto de la sociedad. Ustedes deberían haberse adelantado a este problema. Y es cierto, la Iglesia no lo hizo porque no tenía los conocimientos suficientes para poder entender lo que estaba pasando. Esto en los encubridores y también en algunos de los transgresores. En los transgresores menos, en los transgresores hay más delito, en los encubridores hay más ignorancia. Vamos a... Tehualda, también llegó una preguntita para ti. Nos quedan 5 minutos para cerrar, así que vamos a dar paso a Tehualda. Dice Tehualda, ¿qué decir cuando los párrocos encuentran que las apreciaciones o diagnósticos que realizamos las mujeres son exageradas? Esa es la... ¿Qué decir? Bueno, decirle, ¿por qué le parece a usted que mi apreciación o mi diagnóstico es exagerado? ¿Ah? ¿Eso? Porque puede ser y preguntarle, ¿me lo está diciendo de una manera peyorativa? ¿Tiene que ver porque mi diagnóstico y mi apreciación es en mujer? Hay que decirle, preguntarle a él, ¿por qué? Si pasa por un tema de porque somos mujer. Hay otro que yo he escuchado que dicen que porque somos mujeres somos alaracas, ¿ah?
pero eso tiene que ver como con un concepto también de una cultura machista patriarcal, ¿ah? Pero nosotros las mujeres también tenemos que atrevernos a preguntar y también tenemos que dignificarnos y no tenemos por qué permitir también que nos traten de una forma peyorativa, y llámese en la comunidad, en la familia, en la sociedad. Y dentro de la iglesia tenemos que valorar y dignificar el rol de la mujer, ¿ah? Jesús mostró su resurrección a una mujer, y eso es hermoso. Entonces nosotros la esencia femenina en la iglesia es fundamental y complementa. Entonces, ¿qué decir? Dígale al párroco por qué le dice que su apreciación o diagnóstico es exagerado. Atreverse a preguntar y a decirlo. Eso. Y vamos a cerrar. Cerramos con una última pregunta. Cuando ingresa, aló, ahí sí. Cuando ingresamos, no se escucha. Aló. Cuando ingresamos en el convento, entre los documentos exigidos, nos piden certificado médico. ¿Cree que sería mejor un certificado especialista dado por un psiquiatra, donde la persona se conozca a sí mismo y supiera qué es lo que necesita madurar? Entiendo la pregunta. ¿Se escucha? Aló. Quiero poner el acento en un aspecto importante. El ser humano es un ser con un funcionamiento mental imperfecto. Y yo no sé si la actitud de limpiar de todas las personas que tengan problemas en su vida mental, que todos las tenemos, es un buen procedimiento en la sanidad de una institución. Yo más bien creo que la institución tiene que estar preparada para acoger y poder conducir y poder de alguna manera contener a personas que tengan dificultades en su desarrollo mental. Porque si uno mira la historia de los grandes genios, de la gente que ha hecho grandes aportes en la sociedad, posiblemente les hubieran hecho test psicológicos y no habrían quedado ni en esas instituciones ni en esas organizaciones. Pero sin embargo, cuando están bien contenidos en una institución que lo ayuda en todos estos procedimientos, la verdad es que puede ser un muy buen aporte a la vida institucional y organizacional. Por eso, más que poner el acento, si ustedes se fijan en temas de policía, de limpieza, de persecución, el acento está puesto en cómo construimos a través de poder elaborar bien una organización que proteja y que permita el desarrollo y la creatividad de todos los miembros de la Iglesia. Gracias.